Hola hermano, buenas tardes. Esto es A la Luz de los Salmos y otra vez aquí con la serie de Salmos. Estamos ahora en el capítulo 105 y déjame hacerte un comentario muy breve de este capítulo 105, ya que abarcan 45 versículos, así que es un poco extenso y largo. Vamos a hacer diferente el día de hoy. Nada más vamos a destacar los puntos importantes de este salmo. Pero te decía un pequeño comentario acerca de este salmo. No sabemos quién lo puso en este orden, pero el 105 y el 106 parece que van de la mano. En uno habla acerca de Dios y el cuidado de su pueblo, su fidelidad, su pacto, cómo Él ha guardado su pacto todo el tiempo. Y en el otro vamos a mirar una negra historia de parte de su pueblo escogido, donde el pueblo de Dios lo vamos a ver envuelto en rebeliones y en fracasos por desobediencia a su Dios. Así que arrancamos ahí. Te invito a tomar tus notas, ¿verdad? Es muy importante tu papel, tu cuaderno, lápiz y tu Biblia. Muy importante. Y te decía que ahora lo vamos a hacer de una manera diferente. Solamente estaré tomando algunos puntos importantes. Por ejemplo, vamos a estar leyendo del 1 al 7, así de corrido. Y esa parte del 1 al 7 le he puesto las formidables maravillas de Jehová. Y es que si hay algo que destaca los salmos, es como los salmistas, ya sea Asaf, ya sea Emán, ya sea David, ya sea los hijos de Coré, ya sea otro autor, cómo proclaman las grandezas y las maravillas de Dios. Así que vayamos del 1 al 7 y estos son, primer punto, las formidables maravillas de Dios. Lo incomparable de sus maravillas, como Dios es ese Dios que no tiene comparación. Así que vayamos del 1 al 7 y dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Y qué importante era esto para el contexto histórico de David. Cuando ellos proclamaban, alababan a Dios, era con el fin de que los pueblos vecinos, los pueblos paganos pudieran conocer al verdadero y único Dios. Es lo que a nosotros se nos ha pedido hacer ahora con la llegada de nuestro Redentor Jesucristo: anunciar la salvación que hay en Él. Y fíjate, una de las cosas muy importantes, este salmo está relacionado con Primera de Crónicas 16 del 7 al 22. Es un canto que David y Asaf y sus hermanos proclamaron, cantaron cuando Dios les concedió mover el arca del pacto y llevarla hasta la ciudad de Dios. David hizo este canto, este salmo, y lo vemos reflejado ahora aquí en el Salmo 105. Y por eso te decía cómo este salmo, en la primera parte del 1 al 7, destaca las formidables maravillas de Dios. Dice: cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Una de las cosas que te quiero preguntar: ¿estás hablando de las maravillas de Dios todo el tiempo, continuamente? ¿O te callas, o te quedas mudo, o te avergüenzas? Porque si es así, déjame decirte que necesitamos aprender a comunicar los planes y las maravillas de Dios. Así que sigamos adelante. Dice el versículo 3: gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que le buscan. Y un dato muy importante aquí: gloriaos quiere decir, siéntete orgulloso de ese nombre santo que tú invocas. Esa es la idea, de que cuando hablemos de Dios, nosotros nos sintamos llenos de gozo, de admiración, de orgullo, pero con un orgullo bueno, con un orgullo de decir: este es el único Dios verdadero al quien yo sirvo. Y eso es lo que dice el salmista en el versículo 3: gloriaos en su nombre. Y vemos cómo el nombre de Jehová es santo. Dice el versículo 3: alegres el corazón de los que le buscan a Jehová. Y uno cuando se gloría en Dios, tiene que hacer exactamente con alegría. Habíamos leído salmos anteriores donde el llamado es a las naciones y a los pueblos a venir con alegría ante este Dios, a ese gran Dios. Dice el versículo 3 también: los que buscan a Jehová. ¿Cuánto tiempo buscas a Dios? Porque el versículo 4, mira lo que dice, y es un imperativo: buscad a Jehová y su poder. Y luego dice: buscad siempre su rostro. Y esto, hermanos, nos llevaría a reflexionar cuánto tiempo buscamos a Dios, o si en realidad lo estamos haciendo. Porque Jesucristo también dijo en Mateo 6, 32 y 33, dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hablando Jesucristo allá en Mateo acerca del afán y la ansiedad. Como los gentiles hacían primero esto, primero buscaban lo que a ellos les preocupaba,
Mas Jesucristo hace un llamado a sus discípulos, a sus seguidores, y le dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Estás buscando el reino de Dios? ¿Estás buscando la justicia de Dios? Dice el versículo 5: acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Y esto acordaos es continuo. Este acordaos es que siempre debe de estar presente en nuestra memoria las maravillas, las grandezas, los milagros, las hazañas, los prodigios, la creación de Dios. Dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y es que en realidad toda la palabra de Dios, que es inspirada, que es la palabra, es la autosuficiente, es la única, es la eficaz que puede hacer cambiar el corazón del hombre. Y te imaginas, yo te decía acerca del versículo primero, dice: dad a conocer sus obras en los pueblos. ¿Tú te imaginas que nosotros hiciéramos esa tarea de dar a conocer el nombre de Dios? Cómo el pueblo y los países, incluso me atrevería a decir que el mundo sufriría una metamorfosis, un cambio, habría una transformación. Eso nos traería un poco más de paz, eso nos traería un poco más de tranquilidad, eso nos traería un poco más de sosiego mientras esperamos al bendito y Redentor Jesucristo. De hecho, cuando nosotros vemos ahora en el mundo tanta injusticia, tanta impiedad, tanta tiranía en el mundo, que no hay paz, que poco a poco vamos perdiendo lo poquito de paz que nos queda, miramos cómo muchos cristianos estamos anhelando ya que venga ese reino de justicia que va a gobernarnos, a regir con vara de hierro. Como nosotros deberíamos de desear ya ese reino justo de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6: o vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Y el apóstol Pablo también nos dijo que no eran los hijos de Abraham aquellos que eran por sangre, sino aquellos que habían creído, aquellos que al igual que Abraham le habían creído a Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Dice el versículo 7: Él es nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Y es que al dar a conocer a Dios, como lo está presentando el salmista, es como decirle a los vecinos: saben que no hay otro Dios. De hecho, la justicia de Dios es la única que puede prevalecer, la única que puede traernos una justicia verdadera. Dice el versículo 7: en toda la tierra están sus juicios. Y te decía esto también, que Dios ha establecido a los gobiernos, sí, aún los gobiernos malos son establecidos y permitidos por Dios, para que también podamos conocer el mal, para que también podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice el versículo 8, y aquí vamos a entrar a otro punto. El primer punto era las formidables maravillas de Jehová. El segundo punto era del 8 al 15, y le he puesto el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y este es un pacto perpetuo que Dios nunca quebró. El hombre sí, la descendencia de Abraham sí. Y digo la descendencia, me refería a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. Ellos sí fallaron, pero más adelante vendría una descendencia de Abraham, que era la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y le dijo, esa promesa decía: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque de él saldría el Salvador del mundo, de él saldría aquel que vendría a ser el Mesías. Así que, fíjate, el pacto de Dios del 8 al 15 con Abraham, Isaac, y vemos este pacto que Dios nunca lo quebrantó. Miremos aquí, dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y no quiere decir esto que 1000 generaciones sean, vamos a estar contando del 1 al 1000 las generaciones. De hecho sería incontable. Y en otros videos te he dicho que muchas veces en la Biblia encontramos lo que son el lenguaje hipérbole, donde el salmista o el Espíritu Santo que inspiró a las escrituras permite escribir de este modo para decir que nunca pasará su promesa a través de las generaciones, que siempre estarán presentes. El versículo 8 dice: la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Esto fue entre Dios y Abraham. Y no sé si tú te acuerdas allá en el Antiguo Testamento, en Génesis, donde Dios hizo un pacto con Abraham, y no se tenían que dormir ninguna de las dos partes, tenían que estar presentes para que cuando el pacto cayera sobre aquel animal y lo partiera en dos, este pacto no fuera violado por ninguno de los dos. Pero pasó algo, que la parte
humana, la parte del hombre, se quedó dormido y fue Dios quien llevó la otra parte bajo sus hombros. Dios cumplió las dos partes y todo el tiempo Dios es el que ha cumplido. Dios es el que nos ha tenido misericordia. Dice el versículo 10: la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Y otra vez esta palabra sempiterno quiere decir que es por los siglos de los siglos, por todo el tiempo. Su pacto de él no cambia. Dice: diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Esta promesa fue cumplida cuando Dios introdujo al pueblo de Israel allá en el pueblo de Canaán, en la tierra de Canaán. Dice el versículo 12: cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. Y vemos cómo más adelante, vamos a leer en los versículos que siguen, cómo Dios preparó a esta nación. De hecho, Abraham, 400 años antes de que su pueblo fuera introducido a Egipto, Dios cómo se lo había ya adelantado a Abraham. Y es que las promesas de Dios son esas, las profecías de Dios, los dichos de Jehová son rectos y son veraces. Dice el versículo 12: cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro. Y es que, no sé si tú te acuerdas, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, él no le dijo a Dios: Señor, espérame, voy a llevar mis chivas, voy a ver qué hago, ¿a dónde me llevas? No, él le creyó a Dios y él fue donde Dios quería que él fuera. Dice el versículo 14: no consintió que nadie nos agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Hay episodios donde Abraham tuvo que mentir que Sara era su esposa por temor a que los reyes abusaran de ellos. Pero Jehová había prometido ya a Abraham que iba a tener su protección. Y lo mismo pasó con Isaac y Rebeca. Vemos que también usó casi lo mismo. Pero Dios se encargaba de protegerlos. Miramos ahí que dice el versículo 15. Y esto muchas veces se saca de contexto. Aquí nos está hablando de lo que ya estamos leyendo anteriormente, del pueblo, del pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, y cómo Dios se encargaba de darle estas provisiones. Dice: no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esta es una advertencia de Dios para aquellos que querían abusar y aprovecharse de los suyos. En otras palabras, Dios, cuando utiliza la palabra ungir o ungidos, es que ha determinado, ha separado a estas personas o a un instrumento o a algo para llevar a cabo su plan. Y él había prometido a Abraham que él iba a protegerlo, que él iba a ser su provisión, que él iba a ser su protector, porque a través de esa línea vendría el Mesías. Dios iba a encargar de preservar la línea mesiánica. Y dice aquí: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Durante el tiempo que Dios se encargó de hacer esto, estas personas, aunque tuvieron dificultades, angustias y problemas, Dios permitió que estas aflicciones llegaran para que fueran formando en ellos carácter. Pero Dios cumplió su promesa en que de Abraham serían benditas las naciones. Así que muchas veces este pasaje, este versículo 15 es mal entendido, porque muchas veces pensamos que no podemos denunciar a los falsos apóstoles, decirles su verdad, porque ellos se escudan con este versículo, pero no está hablando de eso. De hecho, Dios mismo, Jesús mismo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, él se encargó de desenmascarar a aquellos que eran los responsables de instruir al pueblo en la ley de Dios. Pasemos ahí el versículo 16, dice, y ahora el versículo del 16 al versículo 23, miramos el plan perfecto de Dios en la vida de José y su propósito. Una vez más, del versículo 16 al 23, el plan perfecto de Dios en la vida de José y su propósito. Vayamos ahí rápidamente. Dice: trajo al hombre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. No sé si recuerdas la historia también que sucedió, como Jacob, como Israel cayó, fue a dar al pueblo de Egipto. Dios había orquestado ya todo este plan perfecto, y al final del 23 te diré cuál era el propósito de Dios para con Abraham, para con el pueblo de Israel, para con Jacob. Dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. En la historia vimos esto, como una hambruna azotó a la tierra de Canaán,
y cómo Jacob envió a sus hijos a Egipto porque escuchó que allá había provisiones. Dijo, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. ¿Tú te imaginas a José hacerse esa pregunta? Bueno, ¿por qué me están pasando esas cosas a mí? Porque si yo le creo, yo creo en Dios. Sin embargo, José no actuó de esa manera, sino que fue humilde, fue manso, fue como algo que él aceptó voluntariamente. De hecho, vemos en la vida de José un paralelismo con la vida de Jesús, porque él fue obediente, él sabía lo que venía Jesús, mas sin embargo no rehusó. La Biblia nos dice que al que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó al sacrificio. Vemos como José también casi era como un retrato anticipado de Jesús. Y miramos aquí como la Biblia nos describe que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta que la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Tú te imaginas después a José decir, Señor, yo no sé cuáles son tus planes, pero tú me has puesto aquí, he sido siervo, ahora estoy preso, pero Dios estaba forjando un propósito, el carácter de José? Y aquí entramos también en un detalle muy importante, que los cristianos sí padecen persecución, los verdaderos cristianos padecen aflicciones. Vemos que tienen angustias, dolores, incluso muchos que le creyeron a Dios terminaron en muerte. Pero, sin embargo, te decía, el plan maravilloso de Dios en la vida de José y su propósito, dice el versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. El 20 dice, envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. ¿Te acuerdas cómo fue a dar la cárcel a José? Primero es vendido por sus hermanos, llega a las manos de Potifar, lo pone como administrador de su casa, inventan una mentira donde la esposa de Potifar dice que José quiere abusar de ella, lo mandan a la cárcel, allá conoce al panadero y al copero. Ese fue el plan maravilloso de Dios, como José, siendo un joven, nunca falló. Siempre fue obediente, siempre se acordó de que Dios había ordenado algo. De hecho, cuando la mujer aquella se le presentó a José, dijo que no iba a pecar contra Jehová. Él estaba determinado en lo que hacía, pero su determinación, su integridad lo llevó a la cárcel. Y dice que cuando ya todo se aclaró, y de hecho interpreta el sueño del faraón, del rey, y es llamado ahí ahora a presencia del rey a trabajar como primer ministro de la nación de Egipto. Dice el versículo 21, lo puso por señor de su casa. Y realmente Dios hace lo mismo con nosotros. A través de Jesucristo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia que estábamos hundidos en el lodo cenagoso. Mas sin embargo ahora Dios, cuando nos rescata, nos transforma, nos redime, ha hecho una obra estupenda en nuestra vida. Ahora nos pone al grado de reyes y sacerdotes, que podemos ser ministros de su gracia. Pero no para enaltecerme y orgullecerme o para que otros me sirvan, sino para que yo pueda hablar y declarar de su gran nombre, de su bondad, de su amor, de su gracia. Y es que hay alguna tarea tan importante en nosotros, es que debemos de anunciar la salvación gratuita en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Ahora tú te imaginas el cambio drástico que José estaba viviendo. Miramos el versículo 22 y aquí casi entro al propósito verdadero de lo que es la vida de José. El 22 dice, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese. José tenía el poder, siendo el primer ministro, de aprovecharse de su poder, de aprovecharse de aquellos que le habían vendido, de aquellos que lo habían maltratado, de matar aún a aquellos que le habían golpeado o mentido, o que por culpa de estas personas él había dado ir a la cárcel. Incluso podía haberse vengado de sus hermanos, como más tarde miramos también en la historia, como sus hermanos
Después que él se reveló a ellos, le conocieron y temieron lo peor. Pero sin embargo, vemos la templanza, la mansedumbre, la humildad de José. Dice el versículo 22, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. ¿Qué tal? Un joven, tal vez de 25 a 30 años, o 35, enseñándole a los ancianos, aquellos que eran los consejeros del rey, enseñándoles sabiduría. Y es que eso es lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros dejamos que ella nos transforme y nos administre. Dios trae sabiduría al hombre, le enseña cómo vivir, cómo conducirse, cómo hablar, cómo actuar. Y es algo más importante, la sabiduría también dice que es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Y para mí, hermanos, aunque no lo creas, yo me imagino a José hablarle a los egipcios de ese gran Dios, de ese Dios lleno de poder y misericordia que lo puso en ese lugar para preservación de vida, como ahorita miraremos. Dice el versículo 23, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en tierra de Canaán. Así que esta historia de José está muy interesante. Yo sé que muchos de nosotros ya la conocemos de sobra, pero en el versículo 45, versículo 5 de Génesis, ve conmigo rápidamente, te invito a ella que vayas conmigo. Te decía que son 45 versículos y sí está un poco largo, pero está muy entretenido leer estos pasajes. El Génesis 45:5, fíjate que dice José: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió el propósito de Dios. Él era el que había sido enviado para preservar vida. Jesús entró de la misma manera que entró José. Es como algo anticipado la vida de José, que después aparece Jesucristo para preservación de vida. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo: mi Padre y yo uno somos, y en lo que el Padre me da no me la arrebatará nadie de mi mano. Jesucristo es el que dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos que salten para vida eterna. Jesucristo es el enviado para preservación de vida. Jesucristo también dijo: así como la serpiente en el desierto fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esos son los textos que nosotros deberíamos de tener presente todo el tiempo y vivir eternamente agradecidos. Ser abundante en dar gracias siempre a Dios por su Hijo unigénito que tomó mi lugar, tu lugar, para que nuestra vida fuera preservada en Él, para que nuestra vida fuera escondida en Cristo Jesús, para que el Padre pudiera vernos justos a través de la lente de Cristo Jesús. Dice el versículo del 24, y vamos a leer otro punto. Hasta ahí llevo 3. El cuarto punto es la preparación del pueblo. La preparación del pueblo. Había entrado ya Jacob, y es algo que David, o el salmista, el autor de este Salmo 105, está como extrayendo lo más importante de todo lo que ha sido su historia como nación. Dice el versículo 24 al versículo 25, 2 textos, cómo Dios preparó este pueblo. Dice: y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. ¿Te acuerdas que ya estando allá en Egipto, aún antes de ser esclavo, Dios lo empezó a preparar? Dios empezó a formar a este pueblo, se empezaron a multiplicar, y el egipcio miró que este pueblo era fuerte y tuvo temor de ellos y dijo: vamos a tener que hacer algo, porque de lo contrario vamos a terminar por ser sus sirvientes. Ahora la pregunta que te digo aquí: ¿cómo Dios permitió que su pueblo cayera en servidumbre? Después de 400 años de estar ahí metido, lo más probable es que Israel haya caído en la comodidad, incluso en las prácticas, en adoración a otros dioses que no fuera
el único Dios verdadero como sus antepasados habían enseñado. Y eso es lo que pasa, que muchas veces una sola generación que se pierda, puede hacer que el resto de las generaciones que vengan se olviden de los principios, de los valores, de la misericordia, del favor de Dios. Dice el versículo 25, cuando el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. En otras palabras, este es un pasaje a lo mejor algo complicado, pero en otras palabras, Dios mismo fue el que puso en el corazón de los egipcios que esclavizaran y que fueran duros con su pueblo. ¿Para qué? Para formar en ellos un carácter, para que voltearan a ver a Dios, para que sus líderes, sus ancianos, pudieran ellos mismos volverse a Dios y clamar a Dios. Y era un ciclo repetitivo en el pueblo de Israel, como vamos a estar mirando en el Salmo 106. Era un curso repetitivo. Estaban aquí, estaban bien delante de Dios, de repente caían en pecado, eran esclavizados, clamaban y venía Dios en su auxilio. Era un ciclo repetitivo. En nuestra vida casi pasa lo mismo. Muchas veces nosotros estamos en este nivel, de repente nos olvidamos de que Dios es nuestro sustentador, nuestro proveedor, que no debemos de enaltecernos porque Dios nos va a humillar. Y de repente cuando nos damos cuenta de que ya estamos esclavos y nos damos cuenta que necesitamos otra vez volvernos a Dios, volver otra vez a formar parte y disfrutar las bendiciones de Dios, volvemos a clamar y el Señor otra vez nos vuelve a restaurar. Y no quiero que pienses mal, eso pasa en todos los cristianos, a diferentes niveles, pero pasa. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto en este mundo, ya sea de pensamiento, ya sea de hecho, ya sea porque lo dijiste. El asunto es de que siempre estamos tentados a caer en pecado, pero también Juan nos dice, el apóstol Juan nos dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Vayamos ahí al versículo 26, y es otro punto, la maravillosa salida de Egipto. En el Éxodo vamos a mirar cómo Dios hizo esta obra, esta maravilla, cómo Dios sacó a ese pueblo que clamó a Dios en desesperación por estar esclavizado. Dice, envió a su siervo Moisés y Aarón, el cual escogió. Y otra vez la palabra escoger. La palabra predestinación no es algo que se inventaron nadie. Viene en la Biblia y Dios ha predestinado a personas y los ha capacitado. ¿Te acuerdas Moisés cómo llegó al palacio? Fue algo milagroso que Dios utilizó para que su madre y su hermana pudieran ponerlo en una canasta y para que la hija del rey pudiera mirarlo. Se crió en el palacio, en otras palabras, tuvo la mejor educación de ese tiempo. Y como Dios utilizó eso para un plan maravilloso y perfecto. Y lo mismo le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo también fue un alumno excepcional, escuela ahí de las mejores escuelas de Israel. Y como después, cuando conoce a Cristo Jesús, dice, todo eso lo tengo por basura. Sí me es útil, porque ahora, cuando ya conozco a Cristo, puedo discernir las cosas del Antiguo Testamento. Pero eso fue basura. Ahora conozco lo real, ahora conozco al verdadero Dios, al único verdadero Dios. Y fue el teólogo por excelencia que Dios utilizó para que los gentiles fuéramos alcanzados, para que el evangelio de Dios fuera expandido a otras naciones paganas. Dice el versículo 27, puso en ellos la palabra de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. ¿Te acuerdas? Tantos milagros y prodigios en las manos de Moisés y de Aarón. Envió tinieblas que lo oscureciesen todo. No fueron rebeldes a su palabra. Estas personas, Aarón y Moisés, fueron algo que Dios utilizó como instrumentos y no se rebelaron contra lo que Dios ordenaba. Dice el 29, volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Y esto lo vimos con las plagas. Dice el 30, su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. El 31, habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. El 32, les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. El 33,
destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. El 34, habló y vinieron langostas y pulgón sin número. El 35, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Y el 36, dice el 36, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. De hecho, esta última plaga fue la que derramó la última gota para Faraón. Tuvieron temor. Dijeron, si este pueblo no se va, su Dios terminará por destruirnos. Porque fíjate que dice el versículo 37, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Y el 38, Egipto se alegró que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Se alegró porque ellos temieron lo peor. Ellos dijeron, si este pueblo se sigue quedando, no solamente van a morir nuestros primogénitos ni nuestras bestias, sino que vamos a terminar todos nosotros. Y cómo no contar estas maravillas a nuestras generaciones. Cómo no contar estas maravillas, estos prodigios, estos milagros a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que nosotros nos encontramos, que hay un Dios que puede libertar de la esclavitud del pecado, que hay un Dios que puede liberarnos de toda maldad. Y lo que es mejor, como también hemos visto en otros salmos, que Dios, cuando perdona nuestros pecados, nunca más los trae a su presencia. Dios los borra una vez y para siempre. Y dice la Biblia que nunca más se vuelve a acordar de ellos. Ese es nuestro Dios tan lleno de misericordia, de bondad y amor. Dice el versículo 38, Egipto se alegró que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Estábamos hablando de la primer potencia de esa época. Mas sin embargo cayó rendido ante los pies de los israelitas, pero no porque los israelitas tuvieran un armamento o un poderío militar, sino que porque los israelitas contaban, habían suplicado a aquel que es el dueño del oro, de la plata, aquel que es dueño de la tierra, del universo. El versículo 39 en adelante al 42, el Dios de palabra. ¿Tú te acuerdas cuando hace algunos años nuestros antepasados se daban la mano para hacer un trato? En algunos países, yo no recuerdo esto, lo escuché, que cuando alguien hacía un trato, se escupían la mano, las dos partes, y se la estrechaban. Y ese era algún pacto que los dos tenían que cumplir a su totalidad, les fuera bien o les fuera mal. Pero vamos ahora aquí al Dios de palabra, al Dios de pactos. Dios, cuando ha hecho un pacto, jamás lo ha roto. No es como nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos prometido al Señor? Ahora sí, Señor, te prometo adorarte, servirte, honrarte, cantar, ir a la iglesia todos los días. Y nuestras palabras quedan en el aire. Nos hemos quedado cortos muchas veces. Ahora sí, Señor, te prometo que voy a echarle ganas a leer mi Biblia todos los días. Y resulta que cuando ya estamos encaminados a leer la palabra del Señor, cuando llevamos por el capítulo 105, 106, tú ya te quedaste. Dios cumple su pacto. Dice el versículo 39 al 42, y te decías, este es el Dios de palabra. El 39 al 42 dice, extendió una nube por cubierta y luego para alumbrar la noche. Esto lo vimos en el Éxodo, como Dios de día era una columna de nube que los guiaba rumbo a aquella tierra que Él había prometido, pero de noche era una columna de fuego que no los dejaba. Dios era su guía. En el Nuevo Testamento tenemos que Jesús es nuestro pastor. Dice el versículo 40, pidieron e hizo venir codornices. ¿Te acuerdas cuando dijeron, ¿quién nos dará de comer carne? Nos acordábamos cuando en Egipto nos comíamos de balde. Y esas quejas llegan a los oídos de Dios y dicen, ¿quieren carne? Pues van a tener carne. Más adelante también se nos narra y que al día siguiente, por haber provocado a Dios a ira, literalmente dice que la carne que habían comido les salía por las narices, porque no habían creído a Dios. Y si algo marcó al pueblo de Israel durante toda su trayectoria en el caminar con Dios, fue su rebeldía, pero sobre todas las cosas fue su incredulidad.
como muchas veces nosotros a veces decimos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Dice el versículo 40, y los sació de pan del cielo. ¿Te acuerdas del maná? Cómo Dios sustentó a este pueblo. Era comida fresca del día, y de hecho la palabra maná significa pan de ángeles. ¿Tú te imaginas que estas personas probaron pan celestial? El pan que provenía de Dios. Y Dios les proveía todos los días una ración para las familias. Como Dios venía actuando a favor del pueblo. Dice el versículo 41, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedales como un río. Y es que si algo carece el desierto, es de agua. Sin embargo, Dios fue el proveedor de comida, de alimento, de agua. Y de hecho, ¿te acuerdas cuando ya Moisés a lo mejor estaba enojado porque este pueblo se había vuelto duro de servir? Y el Señor le había mandado a golpear aquella peña, y Moisés lo hizo con coraje. Y por ese acto Dios se enojó con Moisés y no le permitió entrar a la tierra prometida, solo verla. Dice el versículo 42, porque se acordó de su santa palabra. Y por eso te decía que era un Dios de pactos, porque Él ya había prometido esto y no iba a dar marcha atrás. Dios había orquestado todo esto a la perfección para que ese pueblo de Israel, rebelde, incrédulo, pudieran llegar a la tierra del pacto, a la tierra que Dios había prometido. Dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Por amor a esa promesa, por amor a Abraham, Dios llevó a ese pueblo rebelde, contumaz. ¿Te acuerdas cuando Aarón, que había sido, que después fue el sumo sacerdote Aarón, cómo le atribuyó a los becerros? Este es Elohim, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Cómo aún Aarón se dejó llevar por lo que el pueblo pedía y por no creerle a Dios. Mas sin embargo, por amor a Abraham, por amor a su pacto, por amor a su palabra, su promesa, Dios cumplió este trato. Dice el versículo 43, sacó, aquí voy a entrar a otro punto, del 39 al 42 el Dios de palabra, pero en el 43 al 45 el Dios que da gozo. Dice el 43, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. ¿Te imaginas este pueblo después de estar tantos años esclavizados? ¿Cómo salió de ahí? Después de estar clamándole a Dios liberación, y el Señor llegó a justo a tiempo a liberarlos. Dice que salió con gozo, con júbilo. Dios los había ya escogido para hacer un determinado trabajo también a ellos como nación, ya los había formado, porque más adelante miramos que entre los que ellos tenían que cuidar era de la viuda, del huérfano, del extranjero, que no iban a haber abusos contra ellos. Era uno de los tantos decretos y tantos de los estatutos de Dios, de que no tenían que abusar. De hecho, Dios diseñó un plan maravilloso en sus leyes, en sus estatutos, sus decretos, cómo se tenía que comportar ellos como nación. Los había puesto ya en Egipto para que ellos no hicieran lo mismo con los más débiles. Dice el 44, les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos que heredaron. Y hay algo que leímos también, cuando el pueblo iba a ser introducido. El Señor le dijo, por esta causa los echo de delante de vosotros. Porque aquellos pueblos, aquellos paganos que estaban alrededor, estaban cometiendo actos abominables. Y el Señor había escogido una nación santa, una nación que Él mismo se iba a encargar de entrenarlos, cómo debía de conducirse el ser humano, cómo debían de conducirse los pueblos. Sin embargo, también Israel falló, y más adelante en el 106 vamos a ver las rebeliones de Israel, cómo los fracasos de Israel lo llevaron también a que muchas veces el pueblo de Israel cayera en cautividad. Dice el versículo 44, el 45, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. El cierre es espectacular.
los había escogido a ellos como nación, así como nos ha escogido a mí, a ti, a mí, para guardar los estatutos y cumpliesen sus leyes. Miramos en Romanos, hermano, y cierro con esto. Miramos en Romanos 12. Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este mundo. Lo que el mundo ofrece, lo que el mundo está haciendo, no es normal. Dios ha puesto ya las normas morales, cómo el hombre, la mujer, el joven, el anciano se debe de conducir. Mas sin embargo, hoy vemos tantas cosas en el mundo. La ideología de género se está desbaratando con todo. Las plataformas o los estándares que Dios ha diseñado. De por sí ya estábamos hecho un caos. Mas sin embargo, entran estas ideologías y nos pone ahora sí en un jaque mate. ¿Qué vamos a hacer los cristianos? ¿Cómo vamos a estar enfrentando este tipo de situaciones? El apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando transformamos nuestro entendimiento es porque pasamos tiempo leyendo la Biblia, cómo nos debemos de conducir. Y dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si hay algo que vamos a encontrar en la Biblia, es la voluntad de Dios. Y dice el apóstol Pablo que es agradable y es perfecta. Esto ha sido a la luz de los Salmos, el capítulo 105. Me llevé más de 40 minutos, hermano. No te lo expliqué como yo quería explicártelo, porque aquí pasaríamos un buen rato. Pero gracias por escucharme. Un saludo a aquellos hermanos que han estado animándome a seguir con estos salmos. Primeramente Dios, espero estar con ustedes todo este mes de agosto, trayéndoles un salmo diario. Y gracias por animarme, por orar por mí. Sigo orando por mí, sigo orando por mi familia, sigo orando por la iglesia. Sigamos orando por los que están en situaciones difíciles con lo de la pandemia. Pase lo que pase, nos alcance esta enfermedad y nos mate. Sabemos que los cristianos tenemos ya un lugar a donde ir. Nuestro paso por este mundo es temporal. Somos peregrinos que vamos dirección a la verdadera casa. Jesús dijo: me voy pues para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá es donde tú y yo nos dirigimos. A esas mansiones donde se encuentra nuestro Padre Celestial, donde se encuentra Jesucristo a la diestra del Padre. Y que un día nosotros como cristianos tenemos la promesa de verle cara a cara, de adorarle día y noche, de estar delante de Él. Esto ha sido a la luz de los salmos. Mi nombre es Sergio Rincón, hermano. Gracias por compartir los videos. Gracias por dejarme un like. Espero que haya sido de bendición este salmo. Nos vemos en el capítulo 106 y gracias una vez más. Bendiciones.